Cada capítulo publicado semana a semana del manga de One Piece es un capítulo menos que nos queda para ser testigos de la gran guerra final en donde se derrote al gobierno mundial y por ende, donde al fin veamos en acción a absolutamente todos los bandos que Oda ha ido desarrollando a lo largo de su historia, siendo uno de ellos el Ejército Revolucionario, quienes, debido a haber sido creados para combatir a los dragones celestiales, se posicionarán en contra de ellos, luchando así en conjunto con el bando de Luffy. No obstante, debido a que a día de hoy no hemos visto completamente en acción a este grupo de personajes, se desconoce cuál es su potencial, y es aquí en donde entramos ustedes y yo en el juego, que como lectores de la historia, aplicando las lógicas de la misma, podríamos determinar un aproximado de qué tan poderosos son individualmente. ¿Quieren saber el nivel de fuerza de los comandantes del Ejército Revolucionario? ¿Cuál es el máximo potencial al que llegará Sabo en el final de la historia? ¿Y qué tan poderoso es realmente Monkey D. Dragon? Entérate ya mismo de todo esto, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Y creo que no hay mejor forma de desarrollar este video que ir mencionando en orden ascendente a los miembros de esta organización, siendo la primera de la que hablaremos la oficial Koala, que forma parte del grupo de operaciones de Sabo junto a Hack. Verán, con ella sucede una cosa bastante curiosa, y es que hasta el día de hoy solo le hemos visto enfrentarse a personajes randoms, es decir, tipos que realmente no tenían ningún tipo de relevancia más allá de la de servir para que se nos presenten las habilidades de quienes les derroten, en este caso la revolucionaria con sus técnicas del karate gyojin, las cuales aprendió de Hack al unirse al ejército revolucionario, y que logró masterizar hasta el punto en el que se convirtió en la maestra sustituta dentro de la organización, cosa que nos indica que, en su estilo de combate, está por detrás de su maestro. Y como de momento se desconoce que tenga otro tipo de habilidades, debemos asumir que su forma de pelear se basa enteramente en emplear estas artes marciales, razón por la cual se encuentra en la escala más baja de poder de este video. No obstante, cabe resaltar que eso no le hace a la revolucionaria más débil, puesto que en la organización existen un montón de personajes randoms del montón que serían derrotados por Koala. Además, también está el caso de que, debido a lo que la personaje representa, es muy probable que escale un montón en cuanto a niveles de poder respecta de cara al futuro. Recordemos que Koala heredó las voluntades de Fisher Tiger y de la reina Otohime, dos personajes que tienen un peso simbólico gigantesco dentro de la historia por haber luchado en contra de la discriminación en general. Es por esta razón que seguramente la revolucionaria tendrá un enfrentamiento en la gran guerra final donde Oda reafirme esta postura haciendo que gane su batalla. Pero, ¿cuál es su nivel de poder? Probablemente a día de hoy esté en el nivel de oficial débil de Shichibukai, pero seguramente al final de la historia acabe siendo tan fuerte como un oficial de Yonkou como los Tobiropo. Mira ese potencial. Y ahora, si seguimos avanzando, tenemos al gyojin karateka Hack. Verán, actualmente se desconoce el cargo exacto en el que se encuentra este personaje, por lo que mucha relevancia no creo que tenga. Pero bueno, como ya les dije hace poco, Hack es un gyojin que basa su estilo de combate enteramente en el karate gyojin, cosa que le hace un luchador cuerpo a cuerpo bastante resaltante, capaz de eliminar sin muchos problemas a varios de los participantes del Coliseo Corrida en Dressrosa. De hecho, a día de hoy sabemos que gracias a su dominio de las artes marciales sirve como instructor para los nuevos en el ejército revolucionario. Sin embargo, en el caso particular de Sabo, se comentó que el hermano de Luffy era lo suficientemente fuerte como para tener que ser entrenado por alguien más, es decir, gente como Kuma o como el propio Dragon, y cabe resaltar que esto ocurrió cuando solo era un niño. Ya con esto nos podemos hacer una idea de que en cuestiones de poder el gyojin tiene un límite bastante marcado, el cual de hecho vimos claramente en el arco de Dressrosa, otra vez en el Coliseo Corrida. Ahí fue derrotado por Bartolomeo, que le hacía counter total a su estilo de combate con su fruta. Más adelante este mismo personaje le ganó a Gladius, que era el oficial de un Shichibukai, por lo que, tomando en cuenta que Hack perdió contra él por el counter que le hacía con sus habilidades, podríamos decir que se encuentra en un nivel de oficial de Shichibukai parecido al que se encuentra Bartolomeo, es decir, quizás al nivel de personajes como Trébol, por ejemplo. Además, debido a que tampoco es que apunte a tener mucha relevancia de cara al final de la historia, es casi seguro de que se mantendrá en ese nivel. No jodas, ¿en serio? Y ahora nos toca subir en los rangos dentro de la organización, puesto que el siguiente puesto del que hablaremos es el de los comandantes adjuntos, o dicho de otra manera, segundos comandantes. Ahora, si nos fijamos en los personajes que se encuentran ahí, veremos que la gran mayoría son todos unos randoms de los cuales no sabemos siquiera su estilo de combate, pero al menos tenemos entre todos ellos a Inazuma, que es como la mano derecha de Ivankov, al cual vimos actuar en la saga de la Guerra de la Cumbre, por lo que él nos servirá tanto para calcular su nivel de poder, como también para hacernos más o menos una idea de qué tan poderosos son el resto de compas que tienen su mismo cargo. Y bueno, Inazuma posee la Akuma no Mi de las tijeras. Esta le permite transformar sus manos en
unas y cortar las cosas que le rodean como si fueran papel. Esto es bastante útil para poder movilizarse en el terreno de combate, cosa que demostró en Marineford al ayudar a Luffy a que llegara a donde se encontraba Ace, pero a pesar de esto a día de hoy tampoco es que sea demasiado útil al momento de combatir. Vamos, que eso no le serviría de mucho para pegarse con personajes de mediana relevancia actualmente. Sin embargo, no debemos subestimar a este tipo, ya que en los arcos en donde más le vimos participar fue capaz de sobrevivir tras enfrentarse a personajes como Magellan o Akainu, y oigan, eso ya es bastante tomando en cuenta el daño que pueden llegar a hacer estos tipos. Es por esta razón que creo que este sujeto debería estar en un nivel de oficial alto de Shichibukai. Vamos, que estaría más o menos moviéndose por las escalas de diamante para que nos entendamos. ¡Ay, pero qué buenas tijeras! Y ahora que ya sabemos más o menos el nivel en el que se encuentran los comandantes adjuntos, es momento de hablar de sus superiores, es decir, los comandantes a secas, los cuales actualmente son 5, siendo uno el representante de cada mar cardinal y otro de la Grand Line en general, pero en el caso específico del que hablaremos ahorita es de Velo Betty, que es la representante del Mar del Este, o East Blue para que nos entendamos. Y bueno, la razón por la que se encuentra aquí es porque, por lógica de los shonens de peleas, si ella está a un cargo por encima de los anteriormente mencionados, quiere decir que en teoría debería ser más poderosa. Y claro, a veces esto no tiene por qué ser así, pero en la gran mayoría de los casos sí que ocurre de esta manera, por lo que podría asumirse que es más fuerte que cualquiera de los comandantes adjuntos, o al menos hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿por qué hago tanto énfasis en asumir estas cosas? Pues esto se debe a que, a ciencia cierta, no sabemos qué tan poderosa es realmente, porque nunca la hemos visto en combate, y tampoco hemos escuchado de ninguna hazaña de esta clase que haya realizado, a diferencia del resto de sus compañeros de cargo. Es por esta razón que no podría colocarla por encima de ninguno, porque ya estaría inventando cosas y bueno, así se pierde credibilidad a mi parecer. Pero bueno, ¿qué habilidades tiene este personaje? Se conoce que Betty comió la Kobu Kobu no Mi, una fruta paramecia que otorga la habilidad de fortalecer tanto moral como físicamente a las personas que alienta, tal como le vimos en su intervención en el reino de Lulusia antes de los acontecimientos del Reverie, haciendo que los lugareños agarraran confianza y fuerza física para confrontar a los piratas que les estaban atacando. Podría decirse que esta fruta sirve más para apoyar a sus compañeros, pero no debemos descartar que también puede aplicar esos efectos en sí misma. Por otro lado, según las Vibrecards, este personaje es capaz de usar el haki de armadura y observación de forma básica, pero esto es un dato poco fiable. Y bueno, tomando en cuenta esto, ¿qué tan poderosa es Velo Betty? A mi parecer esta debería de estar ubicada en el nivel de oficial de Yonkou, siendo más o menos tan fuerte como Black Maria, o incluso siendo generosos quizás como Sasaki. Ahora, dudo mucho que vaya a aumentar su poder, porque a ciencia cierta aún no le hemos visto pelear. De hecho, seguramente solo le veamos en acción en la guerra final y no antes. No tiene sentido las tetas que tiene esta señora. Ahora, como ya les dije antes, el caso anterior estaba por detrás de los otros comandantes simplemente por desconocimiento de capacidades, pero a partir de ahora veremos a los que sí que han demostrado al menos un poco de sus poderes, y el siguiente comandante en la escala de fuerza es Lindbergh, representante del South Blue. Este bicho es un Mink, y por lo mismo es capaz de emplear habilidades propias de las de su raza como el Electro, que son los golpes con descargas eléctricas básicamente, y también el modo Sulong, que es, en pocas palabras para no complicarnos demasiado, una especie de Super Saiyajin de los furros, el cual se activa cuando los Minks ven la luna llena, y que si no están entrenados al hacerlo pueden llegar a perder completamente el control de sí mismos, siendo así algo parecido al power-up del modo Monster Point de Chopper, que en un principio no podría controlar y que luego sí. Pero bueno, esta última habilidad hace bastante poderosos a los Minks, y tomando en cuenta que los personajes de esta clase lo activan a conveniencia del guión, podría decirse que Lindbergh tiene mucho potencial, pero esto ya sería teorizar un poco, puesto que nunca se le ha visto usar ninguno de esos poderes. Y ahora, lo que sí que hemos visto es que el tipo pelea empleando sus armas tecnológicas, las cuales él mismo inventa, y que le permiten tanto volar como hacer daño con los disparos de su cañón. Por otro lado, al igual que Betty, él también es capaz de utilizar el haki de forma básica según las Vibrecards. A día de hoy sabemos que Lindbergh se vio envuelto en una pelea grupal junto a algunos de sus comandantes contra los almirantes de la marina Fujitora y Aramaki, de la cual pudo salir airoso junto a sus Nakama, aunque esto lo explicaré un poco mejor más adelante, porque el contexto de la situación es bastante importante para entender la vaina a profundidad. Pero bueno, debido a que sobrevivió de un enfrentamiento contra estos altos cargos de la marina, yo le pondría más o menos al mismo nivel de Velo Betty, es decir, en el de un oficial de Yonkou, al menos a esperas de que le veamos luchar directamente contra alguien. Hey Mickey, cuéntanos más sobre los furros. Los furros.
los furros. Y continuando con el grupo que invadió Mary Joyce, tenemos a Morley, el gigante Okama. Él es el representante del West Blue, y les digo, a partir de este tipo, el nivel de poder de los miembros del ejército que quedan aumentará muchísimo, ya que él de base es considerablemente más poderoso, al menos en fuerza bruta, que todos los anteriormente mencionados por el simple hecho de ser un gigante, ya que sabemos que los de esta raza tienen cualidades físicas bastante desarrolladas. Ahora bien, adicional a esto, ¿qué otras cartas tiene Morley al momento de combatir? Por su parte, al igual que el resto de comandantes, también tiene dominio de hakis básicos según las Vibrecard, pero como ya les dije, estos no tienen por qué usarlos, ya que según estas mismas tarjetitas, los miembros del Tobiropo también tenían dominios de haki. Por ejemplo, Black Maria no lo usó en su pelea contra Robin, pero bueno, lo que sí que es un hecho es que Morley es el usuario de la Oshi Oshi no Mi, la cual le permite manipular el suelo como si fuera arcilla, así como también meterse dentro a conveniencia. Esto le otorga una movilidad bastante interesante que le permite tomar por sorpresa a sus enemigos atacándolos desde sus puntos ciegos, así como también defenderse de los ataques al adentrarse en el subsuelo. Por otro lado, también puede desestabilizar a sus rivales al moldear la superficie en la que ellos se encuentran parados. Vamos, que es una fruta bastante interesante para un luchador cuerpo a cuerpo como lo es él, que de hecho tiene de arma principal un tridente. Y bueno, de Morley tenemos un panel del manga específico en donde le vemos confrontar directamente a Aramaki, cosa que le deja bastante bien parado en las escalas generales, puesto que no cualquiera puede hacer eso y vivir para contarlo. Dicho esto, a mi parecer este personaje se debería encontrar en el nivel de los mejores oficiales de Yonkou como Ulti y Oben, o incluso también en el de los comandantes de Yonkou bajo como Cracker o Jack. Como a día de hoy no lo hemos visto al 100%, es muy probable que cuando entre en acción demuestre estar en ese nivel y no progrese a partir de ese momento. Y ahora nos tocaría hablar de Karasu, el señor pelado que representa al North Blue. Verán, con él sucede que a día de hoy ha sido un usuario de Akuma no Mi extremadamente interesante, esto debido a que le da un montón de usos a su fruta logia del Ojin, siendo el más resaltante de ellos el de crear cuervos que le permite comunicarse con el resto de sus compañeros, tal como le vimos en su momento cuando invadieron Mary Joyce. Esto es algo que no se había visto antes, ya que ningún otro usuario logia ha podido comunicarse con sus compañeros de esta manera usando sus habilidades, y claro, bien es cierto que de momento no le hemos visto en un combate extendido, pero también fuimos testigos brevemente de cómo empleaba a estos cuervos para poder pelearse contra el almirante Fujitora, cosa que le deja bastante bien parado también, ya que el hecho de que haya sobrevivido este enfrentamiento le hace ser considerablemente poderoso. Y bueno, con el caso de Karasu aprovecharé para explicarles el contexto de la invasión de Mary Joyce. A día de hoy sabemos que los del ejército revolucionario cumplieron todos los objetivos que tuvieron al infiltrarse en el lugar durante el último Reverie, cosa que les deja bastante bien tomando en cuenta que quienes se opusieron a ello fueron un par de almirantes de la marina, pero también debemos tener presente que esos dos estaban conteniéndose, ya que sus habilidades son extremadamente destructivas, y si su intención era defender la Tierra Santa, no las iban a usar con total libertad. Vamos, imagínense a Fujitora lanzando un meteorito encima de Mary Joyce para intentar proteger Mary Joyce. O sea, eso no tiene ni el más mínimo sentido. Es por esta razón que es bastante creíble que estos comandantes revolucionarios pudieran enfrentarles de forma más o menos igualada, ya que si los Marines hubieran dado su máximo potencial no les habría costado mucho derrotarles. Es por esto que lograron escapar con éxito. Y bueno, ahora tomando en cuenta esto, ¿qué tan fuerte es Karasu? A esperas de que se nos revele más información de sus técnicas y de sus aptitudes en combate, creo que debería estar más o menos al mismo nivel que Morley, ya que la historia nos los puso a ambos contra los almirantes, dando a entender que ambos deberían estar a un nivel semejante, es decir, al de un oficial de Yonkou alto o comandante de Yonkou bajo. ¿Qué le pasa a usted? ¿Es usted calvo o qué le pasa? Y para finalizar con los comandantes nos queda Emporio Ivankov, representante de la Grand Line, y que además también ejerce de gobernante del reino Kamabaka, lugar en donde actualmente se establece la organización a la que pertenece. Y bueno, sé que muchos se estarán preguntando de las razones por las que considero que Ivankov se encuentra por encima del resto de comandantes, ya que no es un personaje al que a simple vista podríamos interpretar que es poderoso. Sin embargo, existen dos cosas que demuestran lo contrario. La primera son sus intervenciones en la saga de la Guerra de la Cumbre, siendo una bastante resaltante el haberse enfrentado y sobrevivido a Magellan en Impel Down, cosa para nada despreciable tomando en cuenta lo peligrosos que eran los poderes de la fruta del diablo del carcelero. Luego en Marineford se enfrentó directamente contra almirantes de la marina y sobrevivió, cosa que a mi parecer tiene bastante más peso que lo que ocurrió en Mary Joyce con el resto de sus compañeros, ya que en este caso los almirantes eran del trío inicial, que son
son más poderosos que los otros dos, y que encima en su caso no se estaban conteniendo. Si a esto le sumamos que Ivankov peleaba para defender a Luffy, le añadimos un condicionante que jugaba en su contra, ya que priorizaba el bienestar del hijo de su compañero Dragon antes que el suyo. Pero bueno, ya con esto podría decirse que Ivankov es bastante poderoso, pero luego tenemos la otra razón por la que creo que acabará teniendo más relevancia y por ende más poder que los otros miembros de su clase. Y esa es que a lo largo de la historia Ivankov ha sido el comandante revolucionario más importante de todos, ya que esto es proporcional al protagonismo que ha tenido con respecto al resto, y debido a la información que maneja referente a la procedencia de Im, seguramente lo seguirá haciendo de cara al final de la historia, razón que justificaría que tenga más intervenciones de peso en la guerra final que cualquiera de los otros, y tomando en cuenta que literalmente será una guerra, esto incluye enfrentamientos. Pero bueno, podría decirse que por guión Ivankov será el comandante revolucionario que tenga la pelea más llamativa y por ende el rival más poderoso de todos, cosa que demostrará que al menos en cuanto a nivel de poder respecta, está por encima del resto. Recordemos que este tiene los poderes de la Akuma no Mi de las hormonas, que le sirven para modificar tanto su cuerpo como el de su rival a conveniencia, además de que también es un experto en el arte marcial del Newkama Kenpo. De hecho, fue el maestro de Sanji durante el salto temporal, y al igual que todos los otros comandantes, también es capaz de usar sus hakis de forma básica, así que justificación tiene de sobra para estar, a mi parecer, a nivel de un comandante medio de Yonkou o incluso en el nivel de uno de los más fuertes, pero la exactitud de esto dependerá del rival al que se acabe enfrentando en la guerra final, eso sí. ¡Cielos, qué macizo! Y antes de continuar, les recuerdo que pueden apoyarme de forma económica a través de los Super Thanks y haciéndose miembros del canal. Por aquí les estaré dejando a todas las personas que me han apoyado de esta forma, a las cuales les agradezco un montón, ya que ellos mantienen al proyecto de este canal. Vamos, que son una especie de patrocinadores jeques árabes. Dicho esto, continuemos con el video. Gracias, me gusta el dinero. Y bueno, ahora solo nos queda hablar de los dos cargos más importantes del ejército revolucionario, siendo el primero de ellos en orden ascendente el del segundo al mando, es decir, el que a día de hoy ocupa a Sabo. Bueno, en su momento les comenté un poco el nivel de poder que creo que maneja el personaje en este video de los comandantes de Yonkou que les dejaré por aquí, así que para no repetirme mucho les diré que con Sabo sucede una cosa extremadamente curiosa, y es que a día de hoy sus demostraciones en combate no reflejan para nada la importancia que tendrá el personaje, ni tampoco el nivel de poder que tiene y que tendrá. Verán, tras el arco de Wano hubo un subidón general en las escalas de poder, esto debido a la introducción de los hakis de armadura y conquistador avanzado, y a la relevancia que se le dio a los despertares de las Akuma no Mi, cosa que hizo que indirectamente quienes no hayan demostrado ninguno de estos recursos se quedaran bastante por detrás en las escalas, siendo Sabo una víctima clara de esta situación, ya que a día de hoy no está confirmado que posea ninguna de estas habilidades, puesto que solo le vimos en combate extendido en Dressrosa, arco en donde no se manejaba el dominio avanzado del haki y donde él apenas comió la mera mera. Pero bueno, si juzgamos el Sabo de aquel entonces, podría decirse que a duras penas ese tipo llegaría al nivel de un comandante medio de Yonkou como Katakuri o King. Y esto, ojo, a durísimas penas tomando en cuenta que debería ser muy bueno usando su haki y resalta un montón en el dominio de las artes marciales, además de que tras comer la mera mera obtuvo un bonus de daño elemental y movilidad sumamente considerable, pero aún con eso no pudo hacerle frente a Fujitora, por ejemplo, quien sin mucho esfuerzo le puso sobre las cuerdas, y claro, esto no le hace justicia a la relevancia que Sabo tiene actualmente como personaje, ya que es la cara representativa del ejército revolucionario luego de que invadiera Mary Joyce, hasta el punto en el que le consideran un emperador de hecho, y esto, gente, se traduce en poder, porque sorpresa, estamos en un shonen de peleas, pero ¿de qué tanto poder estamos hablando exactamente? Para eso debemos imaginarnos el posible enfrentamiento que tenga Sabo en la guerra final, siendo quizás la opción más probable el que pueda tener con Akainu, esto debido a la revancha que tendría la Mera Mera contra la Magu Magu luego de lo que ocurrió en Marineford, donde Akainu le dijo a Ace que su fruta era la más poderosa. Puede que Sabo sea quien se encargue de vengar a su hermano haciendo que la Mera Mera quede por encima al derrotar al actual almirante de flota, pero claro, para esto el personaje tendría que posicionarse en el nivel de rey pirata en cuanto a poder respecta, ya que ese es el nivel en el que creo que también está Akainu, tal cual como lo dije en mi video de los niveles de poder de la marina que te estaré dejando por aquí. Pero bueno, en un principio suena descabellado pensar que Sabo llegue a ese nivel, pero tomando en cuenta que a día de hoy es extremadamente importante en su mundo, que es el hermano del protagonista y que tiene un margen de mejora tremendo al dominar el haki de forma avanzada y también por despertar su fruta, lo veo bastante plausible. Así que podría decirse que al final de la historia este tipo se encontraría en el nivel de rey pirata, donde podría haber llegado su difunto hermano debido a su linaje de hecho, y actualmente quizás esté al nivel de un almirante de la marina como Kizaru, esto porque el aumento de poder fuera de escena se estaría dando de forma progresiva.
Usted no aprende, ¿verdad? Y ahora sí, nos queda solamente Monkey D. Dragon, el líder de toda esta organización. Verán, con él sucede una cosa, y es que a día de hoy no sabemos absolutamente nada de él en cuanto a poder respecta. No le hemos visto pelear, o tampoco hemos escuchado de alguna batalla que haya tenido. Es más, ni siquiera sabemos si él es un usuario de Akuma no Mi, pero aplicando la lógica debemos dar por hecho de que Dragon actualmente es uno de los personajes más poderosos de toda la historia. Y razones hay de sobra para creerlo. La primera es que mientras más se guardan los personajes relevantes en los shonen de peleas es porque más poderosos acabarán siendo. Esta misma regla se podría aplicar en personajes como Akagami no Shanks o Dracul Mihawk, quienes al igual que Dragon han aparecido pero no han demostrado su verdadero potencial en combate. Esto hace que el espectador genere muchas expectativas sobre ellos, y Oda es plenamente consciente de esto, razón por la cual creo que tratará de cumplir todas esas expectativas realistas que se han generado para no decepcionar a sus espectadores. Eso por un lado. Por otro tenemos el caso de que Dragon actualmente es considerado como el criminal más peligroso del mundo, y tomando en cuenta que otros personajes como Barba Negra, Shanks o incluso el propio Luffy son considerados también como tal, ya nos hace tener una idea de la amenaza que representa para el gobierno mundial. Claro, cabe destacar, esto no hace que por default sea más poderoso que todos ellos, ya que la peligrosidad no necesariamente se traduce en poder, tal cual como sucede con el tema de las recompensas, pero digamos que es otro indicio de que, al menos por relevancia, este tipo será extremadamente poderoso. Luego está el caso de que pertenece a un linaje sumamente especial, es decir, al de los Monkey D. Miren, Garp en teoría debería haber llegado en su prime al nivel de Rey Pirata, básicamente porque era el rival de Goldie Roger, y él se encontraba en ese nivel. Y Luffy por su parte llegará eventualmente también ahí, porque es el protagonista y acabará superando a todos, por lo que por regla de 3, si su padre y su hijo llegaron o llegarán a ese nivel, sería sumamente extraño que el caso de él sea el único en el que esto no ocurra, razón por la cual yo personalmente creo que Dragon actualmente se encuentra en el nivel de Rey Pirata, sitio en donde están Akainu, Goldie Roger, Barba Blanca, Sengoku, Monkey D. Garp, Rox D. Sebek, Shanks o incluso hasta Mihawk. Sin embargo, el nivel exacto en el que él se encuentra es indeterminable, esto porque no sabemos absolutamente nada de su poder, solo sabemos que por narrativa lo tiene, y en cantidades industriales de hecho. Ahora, yo teorizo que este tipo llegará a pelear contra Imu en la gran guerra final, eso sí, perderá, ya que quien debe ganarle es Luffy, pero ya con el simple hecho de que llegue tan lejos como para encararse con el villano final justificaría que se encuentre en este nivel de poder, pero eso es lo que yo creo. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte te dejaré por aquí más videos de escalas de poder hechos por mí. Échales un vistazo que con eso me apoyas un montón. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.